El secreto de la manifestación cuántica, el poder invisible que pocos se atreven a descubrir. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. El aire tenía un sabor extraño, como si cada respiro cargara con la energía de un universo por descubrir. Estaba en un parque, rodeado de árboles que parecían susurrar sus propios secretos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando manchas de dorado en el suelo. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. Todo había empezado como una búsqueda, un intento desesperado de hallar respuestas en medio del caos de mi vida. Sentía que flotaba, que el suelo se había vuelto un eco de mis frustraciones. Una voz interna me decía que había algo más, algo que esperaba ser tocado. ¿Era mi intuición? ¿O solo era un deseo anhelante que me guiaba a lo desconocido? Mientras meditaba, mi mente se llenó de imágenes. Veía formas brillantes danzando, sombras que se deslizaban a mi alrededor. La naturaleza parecía vivir, palpitante. Escuché el canto de un pájaro que resonaba como una melodía familiar, como si me invitara a seguir un camino oculto. Abrí los ojos, y el cielo estaba pintado de un azul profundo que rompía con la monotonía del día. Podía ser que realmente había un poder invisible, un hilo que unía todo lo que deseaba. El aire se volvió denso, una vibración recorrió mi piel. Empecé a notar pequeños detalles a mi alrededor, un diente de león lanzando sus semillas al viento, como si esperara que alguien las recolectara. Una mariposa se posó en mi mano, sentí su delicada energía correrme por la piel. ¿Era un símbolo, una señal? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras una ola de incertidumbre me envolvía. ¿Estaba a punto de descubrir algo trascendental o simplemente sucumbía a la locura de mi propia mente? Todo parecía posible. Cada palpitar de mi corazón resonaba, recordándome que estaba vivo en un mundo lleno de posibilidades. En ese momento, una ráfaga de aire fresco me atravesó y escuché una voz. Era un susurro que decía, el cambio está en ti. El viento se llevó mis pensamientos y me dejó con una sensación de asombro, como si el universo entero hubiera hecho una pausa solo para mí. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente estaba listo para explorar el poder que habitaba en mí? Una pizca de miedo se mezcló con la curiosidad. Me quedé ahí, perdida en mi propio universo, con la sensación de que algo grandioso estaba a punto de revelarse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Una vez que la voz se desvaneció, el mundo a mi alrededor cobraba vida de una manera asombrosa. Los árboles, que antes eran solo sombras sobre el suelo, ahora parecían murmurar entre ellos, compartiendo conocimientos antiguos que habían recolectado a lo largo de los años. Me senté en la hierba, sintiendo la frescura de la tierra atravesar mis pantalones, como si cada fibra de su ser estuviese hecha para nutrir mi propio viaje. Poco a poco, los colores comenzaron a vibrar, intensificándose en una paleta de matices que desbordaban la realidad ordinaria. El sonido del río cercano se convirtió en un cántico armónico, una canción que invitaba a sumergirme en la corriente de lo desconocido. Cada chispa de luz del sol parecía girar en mi interior, encendiendo mi alma con una energía renovada. Era posible que este lugar, tan cotidiano antes, fuese un portal hacia algo más profundo. Con cada respiración, una oleada de calma me rodeaba, permitiendo que mi mente se aquietara. La conexión con mi ser interior se hacía más intensa, y comprendí que los secretos de la manifestación estaban como un antiguo códice esperando ser descifrado. No era solo la meditación lo que había abierto esta puerta, era mi disposición a escuchar, a aprender y a soltar todo lo que había sido limitante. Fue en ese instante que percibí algo inusual en el aire. Una serie de luces comenzaron a danzar ante mí, semejantes a pequeñas reservas de energía que giraban en múltiples direcciones, como un baile sincronizado de la creación.
Sentí necesidad de seguirlas, como si fueran las chispas de una realidad alterna, un camino que conducía hacia mi propia esencia. Avancé intentando poner un pie delante del otro, aventurándome en un territorio que, más que físico, era espiritual. Las luces revelaron nuevas visiones. Una, más intensa que las otras, emergió ante mí. Vi un vasto paisaje donde el cielo se encontraba con el mar, un horizonte infinito donde las posibilidades eran tan abundantes como las olas rompiendo en la orilla. En ese panorama, unas figuras comenzaron a aparecer, seres luminosos que se movían con gracia, cada uno emanando pulsaciones de amor y sanación. Tenían rostros que mezclaban familiaridad y desconocimiento, como si me conocieran desde un tiempo en el que yo no existía. Estamos aquí para guiarte. La frase resonó a través de mi ser, envuelta en un eco vibrante que se reflejaba en mi corazón. La conexión era clara, y con cada palabra sentí que un nuevo nivel de comprensión se abría ante mí. ¿Qué significaba realmente esta guía? ¿Y cómo podía abrirme a ella sin el miedo que tantas veces me había anclado en la inseguridad? De repente, el paisaje se transformó. Los colores comenzaron a desvanecerse, y la escena que había sido tan vívida se difuminó como un sueño del que uno despierta. Abrí los ojos, aún en el parque, pero ya no era el mismo lugar. La energía pulsante estaba presente, pero el aire me parecía más ligero, como si un velo se hubiese levantado. Mi cuerpo temblaba por una mezcla de emoción y confusión. Tenía preguntas más profundas que las que ya llevaba, y la primera de ellas surgió como un grito en mi alma. ¿Estaba preparada para enfrentar mi propia grandeza y abrazar la verdad que me esperaba más allá del velo de la duda? A medida que mi conciencia se asentaba de nuevo en el presente, una sensación de expectación me envolvía. La luz que había visto, aquellas danzantes esferas de energía, no parecía haber desaparecido del todo. Un destello en la superficie de la hierba me atrajo, como un susurro en medio del silencio. Me agaché despacio y allí, entre las hojas, vi un pequeño cristal. Su forma era irregular y respiraba luz, era como si contuviera un fragmento de todo lo que había sentido. Al tomar el cristal en mis manos, una oleada de calor recorrió mi cuerpo, despertando una parte de mí que había estado dormida. Con curiosidad, observé su brillo cambiante, sintiendo que mi intención de entender este mundo espiritual se reflejaba en él. Quizás era un fragmento de aquella conexión que había sentido, un legado de las figuras luminosas que me habían guiado. Escucha, una voz suave emergió, aunque no provenía de los labios de otra persona. Era un sonido que resonaba en mi interior, como si el mismo cristal estuviese comunicándose conmigo. Eran palabras de aliento, poesía de un nivel profundo que me invitaba a dejar atrás mis dudas y escuchar las verdades susurradas en el viento. Al cerrar los ojos nuevamente, dejé que la energía fluyera a través de mí. Entonces, vi más allá de la realidad cotidiana. Este nuevo nivel vibracional me llevó a un salón repleto de espejos, cada uno reflejando momentos de mi vida, pero con una perspectiva totalmente nueva. Había recuerdos que antes consideraba traumáticos, pero ahora se mostraban como oportunidades de aprendizaje. Momentos de desesperación se transformaban en lecciones de resiliencia y momentos de alegría resonaban como fechas sagradas que adornaban mi alma. Mientras exploraba, sentí que los espejos no solo reflejaban mis experiencias, sino que también contenían la verdad de mi esencia. Todo lo que has sido y lo que eres, está aquí, susurraron los ecos de aquellos reflejos. Con cada imagen, entendía que todas mis decisiones, incluso las más difíciles, me habían llevado hacia este instante de revelación. De repente, en uno de los espejos, vi una imagen que no reconocía. Era yo, pero parecía más magnética, iluminada desde adentro. A su alrededor había una multitud de luces vibrantes que danzaban en armonía. ¿Podría ese ser la manifestación de mi potencial más elevado? La misma esencia que había sentido en el paisaje desbordante de amor y sanación. Sin embargo, en la profundidad de esta comprensión, brotó otra pregunta: ¿qué pasos debía tomar para llevar esa esencia a la realidad de mi vida cotidiana? El anhelo de conectar con esa parte de mí fue como un grito en el silencio. En mi corazón, sentía que estaba en una encrucijada, donde cada decisión podría acercarme más a esa expresión auténtica de mí misma. Con el cristal aún en mano, decidí que debía actuar, atrevándome a dar un paso hacia lo desconocido. La sensación de estar impregnada con la posible grandeza era abrumadora,
Pero había algo más que también comenzaba a despertar en mí, una fe renovada, un impulso para atravesar el espejo y abrazar la grandeza que me aguardaba al otro lado. Una luz repentina llenó el espacio, y todo a mi alrededor comenzó a girar en un remolino de colores. Fue allí que noté una ventana abierta en una de las paredes del salón, una oportunidad inmejorable que emergía ante mí. ¿Qué hay más allá? Fue lo único que pude preguntar, mientras mis pasos comenzaban a dirigirse hacia allí, atraída por una fuerza que parecía llamar a cada célula de mi ser y susurrar las verdades que aún no había descubierto. Al acercarme a la ventana, una brisa suave acarició mi rostro, trayendo consigo el aroma de flores frescas y la promesa de algo nuevo. Me detuve por un instante, sintiendo el latido de mi corazón resonar en mi pecho, como si el universo me instara a dar ese salto al vacío. Las dudas y el miedo comenzaron a desvanecerse al darme cuenta de que la luz que emanaba de aquel cristal se intensificaba. Era un recordatorio constante de que estaba en el umbral de algo extraordinario. Al cruzar la ventana, me encontré en un campo de luz vibrante, donde cada destello parecía tener un propósito. Las esferas de energía que había vislumbrado anteriormente danzaban a mi alrededor, invitándome a unirme a su danza. Miré hacia arriba y vi un cielo que no conocía, lleno de estrellas brillantes que parecían susurrar secretos antiguos, como si cada una de ellas contara una historia de manifestación y creación. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?, murmuré, sintiendo que cada palabra se perdía en la vastedad del lugar. La respuesta no tardó en surgir en mi corazón: este es el reino de las posibilidades. La voz resonaba con la calma de un lago sereno, y su mensaje llenaba mi ser de una curiosidad insaciable. Mientras exploraba este nuevo entorno, me encontré con seres de luz que flotaban con gracia. A medida que me acercaba, comenzaron a formar un círculo a mi alrededor, sus ojos desbordaban sabiduría y bondad. Uno de ellos, con una luz particularmente brillante, se adelantó. «Bienvenida», dijo con una voz que sonaba como música celestial. «Has cruzado el umbral entre el conocimiento y la sabiduría. Aquí podrás aprender a manifestar tu verdad». «¿Cómo?», fue la única palabra que se escapó de mis labios. La entidad sonrió y extendió su mano. Unir su energía con la mía hizo que un torrente de imágenes brotaran en mi mente, visualizaciones de deseos, sueños inquietantes que parecían desenredarse, la esencia del amor y la desesperación entrelazadas en un tapiz de creación. «La clave está en la conexión», reveló. «Todos los pensamientos, emociones y vibraciones que emanas crean un eco en el universo. Lo que ofreces se refleja y se multiplica». Sentí que mi corazón palpitaba con cada revelación. Comprendí que las luchas internas y las creencias limitantes que había llevado durante tanto tiempo eran nada más que sombras en comparación con la luz que podía cultivar. A aquellos seres de luz parecía no importarles mi historia, sino el potencial que vibraba en mí, aguardando ser desbloqueado. «Permite que tu esencia verdadera se exprese», siguió la entidad luminosa. «Lo que imaginas se manifiesta cuando conectas con tu ser y actúas desde el amor». Mis pensamientos comenzaron a fluir, evocando visiones de mi vida como un abanico de posibilidades. Sentía el eco de mi anhelo resonar poderoso y claro, llamando a la acción. Sin embargo, a medida que empecé a entender el proceso de manifestación, una pregunta emergió en mi mente: ¿y si lo que quiero no está alineado con mi propósito real? Aquel temor se asomó entre las luces danzantes, su silueta oscura acechando en el borde de mi conciencia. La figura brillante me miró con compasión y respondió: «El viaje hacia el autodescubrimiento comienza con la intención, pero nunca sin la valentía de observarse a uno mismo con honestidad». El murmullo de la energía se intensificó a mi alrededor al darme cuenta de que no solo debía visualizar, sino también intencionar con el corazón. Mientras absorbía esta comprensión, una escalofriante pregunta atravesó mi ser: ¿qué pasaría si mis deseos más profundos se alinearan con mi esencia, solo para descubrir que no eran lo que realmente anhelaba? Mientras reflexionaba sobre esta inquietante idea, un fuerte destello de luz pareció estallar desde el centro de mi pecho, pulsando como un faro en la distancia. Todo lo que conocía parecía converger en este momento, revelando que quizás, lo que verdaderamente buscaba, estaba no en la manifestación de deseos, sino en la aceptación de mi auténtica identidad. De repente, el cielo estrellado comenzó a girar, y con un escalofrío, me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba, mientras una nueva pregunta surgía en mi corazón: ¿cómo puedo descubrir esa verdad que reside en el centro de mi ser?
¿Y qué pasos debo tomar para de verdad manifestarla en mi vida diaria? El paisaje a mi alrededor comenzó a transformarse, como si las luces vibrantes que me rodeaban estuvieran tejiendo una nueva realidad. Las esferas de energía se unieron en un remolino, y pequeñas fractales de colores comenzaron a aparecer en el aire, cada uno pulsando al ritmo de mi respiración. Fue en este instante onírico que sentí la necesidad de enfocarme, de escuchar, de absorber la sabiduría que esos seres de luz estaban dispuestos a ofrecerme. El ser brillante que había hablado antes se deslizó hacia mí, como una corriente de energía. La búsqueda de tu verdad requiere percepciones variadas, dijo, su voz etérea como un canto lejano. El primer paso es aprender a escuchar las enseñanzas del silencio. El silencio, repetí, sintiendo la curiosidad abriéndose en mi interior. Sí, contestó sin vacilación. En este reino, el ruido de la mente se disipa, permitiendo que la voz del alma brille. La creación comienza en el vacío, en la quietud. Si quieres manifestar, debes hacer espacio para lo que es genuino dentro de ti. La idea se asentó en mi corazón como un eco persistente. Comprendí que, para hallar mi verdad, era necesario silenciar las distracciones que había alimentado durante tanto tiempo, los miedos, las expectativas ajenas y las creencias limitantes que habían sido como cadenas invisibles que mantenían a raya mi autenticidad. ¿Cómo puedo lograr eso?, pregunté, sintiendo la necesidad de profundizar. El ser extendió su mano de nuevo, y la luz se intensificó en un estallido de colores. Ante mí surgió una visualización, un camino que se extendía hacia un bosque radiante. A medida que me adentraba en esa visión, sentí que cada paso resonaba con el latido de la tierra. Explora el bosque de tus emociones, susurró el ser. Cada sentimiento tiene un mensaje. Escúchalos y déjalos fluir. Sin pensarlo dos veces, decidí adentrarme en esa representación. Visualicé mis propios miedos y anhelos, susurros de inseguridad, una espiral de frustración. Con cada emoción que surgía, presté atención. Sentí la tristeza que había reprimido, el miedo al fracaso, la desesperación de no saber quién era realmente. Un torrente de lágrimas comenzó a brotar, lavando las sombras que había cargado tan por dentro. El ser de luz observaba, su expresión de amor incondicional me envolvía como un abrazo cálido. Acepta lo que es, instó. El dolor y la alegría son dos caras de la misma moneda. Necesitamos ver la totalidad de nuestra experiencia para liberarnos. En un instante de claridad, comprendí que no podía temer a mis emociones, sino que debía permitirles ser. Al dejar que fluyeran, una sensación de ligereza comenzó a surgir, como si las heridas comenzaran a sanar desde dentro. El bosque que había visualizado parecía resplandecer con una luz revitalizante, cada árbol y flor vibrando en una armonía perfecta, reflejando la danza de mis propias experiencias. ¿Esto es lo que significa manifestar mi verdad?, pregunté en un susurro, sintiendo que todo podía ser posible. Es una parte del proceso, me respondió con calma. La verdad se despliega a medida que tu ser se conecta con este viaje. Cada emoción que experimentas es una semilla en el jardín de tu ser. Cuídalas y abre tu corazón a la transformación. Mientras sus palabras resonaban en mi interior, una nueva chispa de curiosidad se encendió. Si mis emociones son las semillas, ¿cómo puedo cultivarlas para que florezcan en mi vida diaria? La pregunta se deslizaba como una melodía a través de mi ser. Sentí que el bosque vibrante se intensificaba a mi alrededor, un nuevo capítulo en mi viaje espiritual comenzaba a revelarse. Con cada respiración, el eco de mi deseo de manifestar, de aceptar mi esencia y de actuar desde el amor se hacía más fuerte, como un canto que llamaba a nuevas posibilidades. Cuando el mar de luz comenzó a brillar aún más intensamente, el cielo estrellado me observaba. Una pregunta final emergió, poderosa y clara: ¿qué cambios debo realizar en mi vida cotidiana para reflejar esta nueva comprensión y dar forma a mi verdad? ¿En el mundo? Mientras las esferas de luz titilaban en la vastedad del universo, sentí que el bosque comenzaba a transformarse aún más. Los árboles, antes estáticos, ahora se movían suavemente, como si me instaran a interactuar con ellos. Cada tronco estaba tallado con símbolos antiguos que parecían contar historias de transformación, de almas que habían caminado en busca de su verdad antes que yo. Al explorar lo interno, también tocarás lo externo, continuó el ser brillante, su voz resonando con un eco de sabiduría.
Cada paso que das en tu mundo debe estar alineado con lo que descubres dentro. Así como el bosque se adapta a las estaciones, tú también debes aprender a fluir. Tomé un momento para contemplar las inscripciones en los árboles. Eran como recordatorios de que cada experiencia, cada emoción, podía ser transformada en algo bello. Con cada respiración, visualicé cómo esas historias pasadas se entrelazaban con mi viaje actual. En esa danza cósmica, percibí una inesperada claridad sobre mis patrones de comportamiento. Las expectativas que antes mantenía son como hojas marchitas, dijo el ser, dirigiendo mi atención hacia el suelo cubierto de hojas secas. Es tiempo de soltarlas. Permite que las nuevas broten de tu corazón, una vez que hayas nutrido la tierra con la verdad de tus sentimientos. Sin pensarlo, extendí mis manos hacia el suelo, sintiendo la energía vibrar entre mis palmas. ¿Cómo puedo soltar lo que ya no me sirve?, pregunté, anhelando saber más sobre este proceso de transformación. Observa, respondió. En un instante, las hojas muertas comenzaron a desintegrarse, regresando al suelo, y de esa tierra fértil comenzaron a crecer nuevas plantas, llenas de vida y color. Debes permitir que lo viejo se descomponga. No temas perder lo que has sido, suelta el apego y abre espacio para lo nuevo. Sintiendo la verdad de estas palabras resonar dentro de mí, cerré los ojos y visualicé mis viejos patrones. La autocrítica que había alimentado tanto tiempo, las voces de dar en mi mente, el apego a la aprobación ajena. Eran como sombras que oscurecían la luz de mi ser. Pero a medida que me permitía soltarlas, una sensación de calor comenzó a llenar mi cuerpo. Era como si esas sombras se disiparan, dejando un vacío sagrado, un espacio listo para ser llenado. Cada vez que permitas que lo viejo se vaya, plantas una semilla en tu jardín interno, me animó el ser brillante. Cuida esas semillas, riega con amor la tierra de tu alma. El bosque cobró vida a mi alrededor, resonando con una energía vibrante. Pero, ¿qué significa realmente cuidar? ¿Cómo puedo alimentar esas nuevas semillas en los días difíciles que vendrán?, cuestioné, sintiendo la fragilidad de mi confianza. Cambiar perspectiva es clave, dijo el ser, gesticulando. Las plantas alrededor empezaron a moverse en armonía, formando un círculo luminoso. Enfócate en lo que amas, en lo que te inspira. Relaciona tu vida cotidiana con esos momentos de alegría. Haz de la gratitud tu mantra y obsequio. Cada día, ofrenda tu energía a lo que realmente te importa. Mientras absorbía esta sabiduría, una visión emergió en mi mente. Imágenes de mi entorno cotidiano, en el que podía encontrar la belleza en las pequeñas cosas, el canto de un pájaro en la mañana, la calidez de una sonrisa, el sabor de una comida compartida. ¿Podría realmente encontrar la luz en cada rincón de mi vida? Sí, susurró el ser, como si pudiera leer mis pensamientos. Deja que cada experiencia, desde lo mundano hasta lo sublime, se convierta en un acto de creación. Eres parte de esta red vibrante. Un nuevo fuego ardía en mi interior, el deseo de salir a mi mundo y empezar a cultivar esa gratitud diariamente. Pero, aún así, una inquietud persistía. ¿Seré lo suficientemente fuerte? ¿Podré sostenerme en este viaje de transformación? El ser brillaba con una luz calmante, y por un momento, el bosque se volvió silencioso, como si todo esperara. Cada paso en este viaje forma parte de ti. Y cuando sientas que te tambaleas, regresa a la quietud. Allí encontrarás tú. Verdad, las palabras vibraban dentro de mí, iluminando un rincón de esperanza que apenas empezaba a florecer. Con cada pulso del bosque, me sentía cada vez más conectado a mi esencia, ese lugar esencial donde todos somos uno. Desde el fondo de mi ser, una nueva pregunta emergió. ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar para sostener este viaje y servir a la verdad que ahora florece en mí? Las sombras del bosque se alargaban con la luz que descendía suavemente del cielo, creando un mosaico de luces y sombras sobre el suelo cubierto de hojas. La presencia del ser brillante alrededor de mí parecía vibrar en resonancia con el entorno, y poco a poco, me di cuenta de que no estaba solo en este viaje. A cada lado, las plantas susurraban entre sí, sus hojas brillaban como si compartieran secretos ancestrales. Me acerqué a una de ellas, cuyas flores parecían danzar con el viento, y el ser iluminado me animó a escuchar. Las plantas también tienen historias que contar. Pregúntales, dijo, inspirado por su consejo, dejé que la curiosidad guiara mi voz. ¿Qué necesitas de mí?,
Pregunté, sintiéndome un poco tonto al hacerle esta pregunta a una planta. Pero para mi asombro, sentí una ligera vibración en el aire, como si la respuesta brotara de la tierra misma. Nutrición. Amor. Comprensión, resonó una voz suave en mis pensamientos. Era una mezcla de mis oraciones y ecos, no era una palabra, sino un sentimiento. Al escucharla, la imagen de mis interacciones cotidianas cruzó por mi mente, aquellas relaciones donde la conexión era frágil y la comunicación malinterpretada. ¿Estaba yo realmente aportando amor a esas conexiones? Es una danza, continuó el ser brillante. La vida se compone de una serie de interacciones en las que cada uno juega un papel. Cada gesto, cada palabra, es un eco de tu ser más profundo. Cuanto más sincero seas, más florecerás tú y aquellos a quienes tocas. Con este nuevo entendimiento, abrí mis brazos y les ofrecí a las plantas poder escuchar mis pensamientos. Siempre he tenido miedo de ser vulnerable, de abrirme completamente. Pero mientras decía esto, la luz del ser se intensificó, llenando el aire con un brillo cálido. El miedo es una sombra que oculta la luz en tu interior, me recordó. Es un maestro disfrazado. Al abrazar tu vulnerabilidad, transformas cada inseguridad en una oportunidad para el amor. Entonces, una imagen vívida me llegó, un río fluyendo, desbordándose de abundancia, curando la tierra que tocaba. Así como el río fluye, tú también debes permitir que tus emociones fluyan. No retengas el amor, ni el dolor. Permíteles que sigan su curso, como lo hacen las estaciones, sugirió el ser con dulzura. Comprendí que cada emoción tenía su propósito, la tristeza podía dar lugar a una profunda conexión con los demás, la alegría unía corazones. Pero, ¿y si el flujo me lleva a lugares dolorosos? Había una inquietud persistente detrás de mis palabras. Cada experiencia es valiosa. La dualidad es la esencia de tu viaje. El dolor y la alegría son dos caras de la misma moneda. Aceptar esta realidad te liberará, respondió simplemente. Ciertamente, el amor puede florecer en medio del dolor. Las plantas resonaron con mi comprensión, y un nuevo propósito comenzó a crecer en mí. Me comprometí a explorar mis emociones, a dejar que fluyeran sin juicios, a ser una presencia auténtica en mis interacciones. Pero, entonces, una pregunta brotó de lo más profundo: ¿cómo puedo abrazar esas emociones sin perderme en ellas? El ser brillante sonrió, y el bosque pareció responder al unísono. Confía en tu flujo interno. La meditación y la conexión con la naturaleza te ayudarán a anclarte. Recuerda, siempre encontrarás tu camino de regreso a ti mismo en la quietud de tu corazón. Pero justo cuando una sensación de paz empezó a instalar en mí, una ráfaga de viento trajo un susurro que me detuvo en seco. Veo una máscara en ti, un velo que a veces te impide ser quien realmente eres. Esa revelación me hizo tambalear. ¿Qué máscara estaba escondiendo? ¿Qué hay detrás de esta máscara que llevo? La inquietud creció y la incertidumbre invadió mi mente. ¿Era realmente capaz de enfrentar lo que podría encontrar? Podía sentir que profundizar en mis emociones era solo el comienzo, y un nuevo viaje se vislumbraba ante mí. Pero ¿qué otras verdades permanecerían ocultas en las profundidades de mi ser? La brisa golpeó suavemente mi rostro, despertando un torrente de reflexiones internas. En el silencio del bosque, las sombras danzaban y las luces titilaban con un brillo que parecía conectar las verdades ocultas de mi ser. El ser brillante, siempre a mi lado, proyectaba una luz que iluminaba no solo el paisaje, sino también los meandros de mi alma. Las máscaras son el refugio de tus miedos, una coraza que usas para sentirte seguro, susurró, y esas palabras resonaron en mí como el eco de un tambor en la distancia. Con una mezcla de intriga y temor, me di cuenta de que la máscara no solo me ocultaba, sino que también me privaba de la posibilidad de ser verdaderamente visto y comprendido. ¿Qué pasaría si me despojo de ella?, pregunté, observando las suaves líneas de luz que se formaban entre las sombras. Instantáneamente, una imagen se proyectó en mi mente, yo mismo, libre y expuesto, pero también vulnerable. ¿Qué haría si me quedara sin el escudo de mis defensas? Descubrirías tu esencia, respondió el ser con una serenidad que cortaba el aire. La esencia que se oculta entre las capas de lo que considera seguridad.
Ahí reside tu verdadero poder. Sentí que el latido de la tierra se sincronizaba con el de mi corazón, y con cada respiración, la inquietud se transformaba en un impulso hacia adelante. Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin el miedo a ser herido de nuevo?, inquirí mientras me dejaba envolver por la energía vibrante que emanaba del ser. Recuerda que el dolor es una brújula que te guía hacia donde necesitas ir. La herida puede ser tu maestro si le permites entrar en tu vida. Un alma que nunca ha sufrido se pierde en la superficialidad, explicó. Mientras hablaba, las flores a mi alrededor parecían inclinarse hacia mí, como también lo hacía la sabiduría de la naturaleza misma. Miré a mi alrededor y observé cómo las raíces de los árboles se entrelazaban con el suelo, creando un tapiz interconectado que sostenía la vida. Si tan solo pudiera conectar así con los demás. Los pensamientos comenzaron a girar, ¿y si me permito sentir cada emoción, cada herida? ¿Podría eso, de algún modo, hacerme más fuerte? El ser brillante sonrió con benevolencia y, por un momento, vi en su luz una visión de mi yo futuro, abierto y radiante, navegando las corrientes del amor y la autenticidad. Pero, en un giro inesperado, la imagen se desvaneció y en su lugar aparecieron fragmentos de recuerdos pasados, momentos de dolor reprimido, sin resolver. Las sombras que niegas pueden volverse profundas, alimentándose de tu energía, advirtió. Pero son también el camino para llegar a la luz. Permítete honrarlas, así como honrarás tu viaje. Todo es parte de ti. Con una determinación renovada, decidí que quería explorar estas sombras. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo conectar con mis emociones sin dejarme llevar por el caos?, pregunté, sintiendo que me adentraba en un terreno desconocido. A lo lejos, un destello de luz brilló entre las sombras de los árboles, como si un nuevo camino se abriera ante mí. Comienza respirando en la oscuridad y acepta lo que surja. Las almas valientes encuentran su fortaleza en la búsqueda del autoconocimiento, me aconsejó el ser. Y así, comprendí que cada paso hacia mis sombras era también un paso hacia mi libertad. La curiosidad pulsaba dentro de mí, como un tambor que marcaba el ritmo de una danza que aún debía aprender. ¿Qué misterios revelarán mis sombras cuando me atreva a mirarlas de frente?, me pregunté mientras avanzaba hacia el luminoso camino que se abría ante mí. Con esa pregunta resonando en mi mente, me preparé para sumergirme más profundo en el bosque, donde quizás encontraría las respuestas que mi corazón anhelaba, y los secretos que aguardaban ser descubiertos. El aire se tornó más ligero a medida que avanzaba, como si el bosque mismo respirara conmigo. Colores vibrantes explotaban alrededor, con el verde de las hojas brillando intensamente bajo la luz filtrada del sol. Pero en mi interior había un maremoto de emociones, un mar en el que aún tenía que aprender a navegar. A medida que los rayos dorados se colaban entre las ramas, la luz atrapaba motas de polvo que danzaban suavemente, como si fuesen pequeños mensajeros de lo desconocido. ¿Cuál es la naturaleza de esta luz?, me pregunté, sintiendo que cada destello era una verdad esperando ser revelada. El ser brillante que me acompañaba, visible solo como una forma etérea, se acercó más. Cada destello es una posibilidad, un fragmento de tus deseos y temores entrelazados. La manifestación cuántica comienza cuando aprendes a mirar más allá de lo aparente, dijo su voz, clara y resonante. Pero ¿cómo puedo ver más allá?, inquirí, intentando vislumbrar el camino que se extendía ante mí, aún cubierto de incertidumbre. Observa tus pensamientos. Cada uno es un ladrillo en la construcción de tu realidad. Pregúntate, ¿qué construyes a partir de tus sombras y luces?, sugirió, y su luz pareció intensificarse aún más, inundando el bosque con un resplandor cálido. Sentí una punzada en mi pecho al pensar en las realidades que había construido y en las que permitía que mis miedos, inseguridades y recuerdos reprimidos manejaran los hilos de mi vida. Estoy atrapado en una narrativa que no elegí, murmuré, sintiendo como la carga comenzaba a desmoronarse. Es momento de reescribir la historia, afirmó el ser con una suavidad que acogía como un abrazo. La creación se inicia cuando decides lanzarte al abismo de tu ser. Requiere un acto de valentía absoluta, aceptar lo que es, y lo que podría ser. Tomé un momento para dejar que esas palabras calaran hondo. Visualicé en mi mente las capas de mis experiencias, los días de luz y los de tormenta. Cada uno era un ladrillo de mi existencia.
¿Y si me permito también soñar con lo que podría ser? ¿Dónde me llevará eso?, reflexioné, con un nuevo aliento de posibilidades recorriendo mi ser. Tu deseo de transformación es el primer paso. Mira a tu alrededor, recorre cada rincón de tu ser. Las flores de este bosque no solo son belleza, son símbolos de renacimiento. Al florecer, también tú puedes florecer, explicó, gesticulando hacia un campo vibrante que se extendía más adelante. Poco a poco, me adentré en ese campo, donde cada flor era un eco de mis propias emociones. Al sentarme en el suelo, pude sentir la energía vital palpitar bajo mí, cada raíz en contacto con la fuente de la vida. ¿Fui yo el creador de mi propio sufrimiento?, me pregunté mientras el suelo parecía susurrar en respuesta. Permite que tus sombras se tornen en luz. Esto no es solo sobre el dolor, sino sobre lo que puedes aprender de él, aconsejó el ser. Podía sentir cómo mi corazón se expandía con la oportunidad de encontrar significado incluso en las experiencias más desafortunadas. Finalmente, una nueva pregunta surgió como un destello en mi mente: ¿la manifestación cuántica solo puede surgir del dolor, o también puede ser impulsada por la luz del amor y la alegría?, reflexioné, sintiendo que nuevos caminos se abrían ante mí, repletos de esperanza y curiosidad, y en medio de este campo de flores, rodeado de verdor y vibrantes posibilidades, decidí que me atrevería a abrir mi mente y mi corazón a todas las formas de creación. ¿Qué pasaría si me permitiera extraer tanto de mi alegría como de mis sombras? La respuesta a esa pregunta parecía moverse en el aire, esperando ser descubierta en cada susurro del viento que interrumpía el profundo silencio del bosque. Cuando finalmente llegó el momento de cerrar este ciclo, me encontré nuevamente en el parque, en el lugar donde todo había comenzado. El aire seguía siendo el mismo, pero yo ya no era la misma persona. En mi corazón había una claridad que antes no existía, un profundo sentido de conexión con todo lo que me rodeaba. Había caminado a través de mis sombras, explorado mis emociones y aprendido a ver la luz que habitaba en mí. La transformación que había vivido no era solo mía, era un eco resonante en el tejido del universo. A medida que miraba a mi alrededor, me daba cuenta de que las hojas de los árboles brillaban con una intensidad especial, como si reconocieran mi travesía y celebraran mi regreso. Cada rayo de sol que atravesaba las ramas parecía sutilmente señalar un recordatorio de que la vida es un ciclo, un constante renacer que invita a florecer en cada estación, y así, mientras me sentaba en la hierba, la calma de la meditación se apoderó de mí una vez más. Recordé las revelaciones, las luces y las sombras, y entendí que el viaje de la manifestación cuántica no se limitaba a obtener lo que deseamos, sino a descubrir quiénes realmente somos en nuestra esencia más pura. Comprendí que cada emoción, cada experiencia, es una semilla que tiene el potencial de florecer en algo hermoso y significativo. Pero la revelación más poderosa que resonó en mi ser fue que el amor es la fuerza que mueve y transforma todo. La vulnerabilidad que una vez temía se había convertido en mi mayor aliada. La aceptación de mis emociones, tanto de la alegría como del dolor, había creado un espacio donde podía existir mi autenticidad. Y en este estado de ser, entendí que la manifestación personal solo puede florecer cuando nos permitimos ser verdaderamente nosotros mismos, sin máscaras ni miedos. Miré al cielo, donde el azul se extendía como un lienzo infinito. La conexión con el universo nunca había sido tan palpable. En ese momento, decidí que llevaría conmigo esta verdad, que somos co-creadores de nuestra realidad a través de la luz que emana de nuestro ser y el amor que decidimos proliferar en cada interacción. Con el corazón rebosante de gratitud, cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo la energía de todo lo que había vivido fluir en mí. Cuando finalmente abrí los ojos, una sensación de paz interior me envolvió. Sabía que el viaje estaba lejos de terminar, pero me sentía lista para avanzar con confianza. El camino que seguía estaba lleno de posibilidades y, sobre todo, de amor. Y con esta comprensión resonando en cada fibra de mi ser, recordé que lo que verdaderamente importa no es solamente manifestar nuestros deseos, sino también manifestar la esencia de quienes somos, siendo cada día un reflejo más puro de nuestra verdad. En cada paso que tomas hacia tu esencia, florece la magia de tu ser, me susurré mientras me levantaba, dejando atrás el parque como un lugar de transformación y amor. La vida me esperaba con los brazos abiertos, y estaba lista para abrazarla plenamente.